Y ya está con nosotros Irene, a quien yo le doy los buenos días. ¿Cómo estás, Irene? Buenos días. Feliz ombligo de semana. ¿Cómo estás? Así es. Oye, con este frío que hay en las temporadas Sí. navideñas, pues se antoja el apapacho, ¿no? Sin Con la duda. pareja. Claro, sí, el abrazo. Pero Sin ¿qué duda pasa de alguna. aquellos que no tienen quien los abracen? Bueno, el día pues de hoy? fíjate que hacen una buena pregunta porque tú hablabas de esta época reflexiva. Para mucha gente se convierte en una época depresiva, ¿no? Vienen muchas cosas a tu mente, quizá pérdidas, quizá situaciones de conflicto durante el año. Si hay problemas económicos, por ejemplo, pues esto se exacerba porque evidentemente cuando ves que la gente quiere comprar regalos, cuando tus hijos te piden para hacer una cena de Navidad y tú dices, Sí. no tengo para hacerlo, esto deprime profundamente a las personas. Sin duda, Irene. En Oye, muchas pero ocasiones. también en la Navidad hacemos una retrospectiva de toda nuestra vida porque es una época en la que nos acordamos de cuando éramos niños, Sí. de Claro. momentos alegres de nuestra familia, de los que ya no están. Claro, totalmente. Entonces, sí es una época de reflexión. Por otro lado, incluso el clima, ¿no? Ayuda a que estemos más hacia adentro. El clima frío nos propicia más quedarnos en casa y muchas veces esto la gente no siente que está preparado para enfrentar estas emociones. Y se han hecho estudios muy interesantes respecto a cómo tanto la falta de sexo afecta a la persona de una forma depresiva como al revés. O sea, El es que un la gente círculo- esté un deprimida círculo que se va afecta a la alimentando. vida sexual. Esto es muy interesante. Ok. Se han hecho estudios bien interesantes de cómo durante estos meses de diciembre en que, por un lado, la risa, la carcajada, el alcohol disminuye, Sí. en muchas ocasiones el rendimiento sexual por un lado y el número de relaciones sexuales que se pueden tener con la pareja. Estás tan ocupado por lo que sucede afuera, estás tan preocupado porque si el aguinaldo, si el cierre del año, todas estas cosas. Y las deudas que se acumulan Y las también. deudas que se acumulan, que nos olvidamos Sí. del contacto íntimo. Y muchas veces esto se vuelve una inercia que llega con la depresión del año nuevo, con lo que sucede, con la entrada del nuevo año, con despertar a la realidad, tengo que regresar al trabajo, tengo que pagar mis deudas. Y de pronto vemos que es una época en la que hay muchos divorcios, muchas separaciones, pero también la baja de deseo sexual está muy presente de una manera muy curiosa y tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. Claro. ¿Qué será, No Gabriela? culpar ¿Qué a la sucede? Navidad en No. sí. No culpemos a la Navidad porque decimos, bueno, pues hay que tener más noches buenas, Claro. ¿no? Exacto. Se trataría de tener más nochebuenas, pero fíjate, por un lado está el consumo excesivo de alcohol Sí. y de alimentos altos, por ejemplo, en grasas y carbohidratos. Sí. Como la gente está comiendo todo esto, te da más sueño que ganas de tener sexo. Entonces, el consumo excesivo de alcohol sabemos que también es un depresor del sistema nervioso. Sí. Entonces, lo que te puede dar mucha alegría en un momento, después la cruda, te baja totalmente tu sistema, por un lado el sistema incluso inmunológico. Sí. Estás más afecto a tener enfermedades, resfriados, que evidentemente te ponen de malas, te deprimen y te hace separarte o alejarte de la pareja en el plano erótico, en el Claro. plano sexual. Es una fecha también en que hay como una motivación más familiar hacia estar más cerca de los hijos, hacia tener más inquietud o interés por la familia en general. Llegan parientes que vienen de otros lugares, la casa de pronto no se vuelve el hogar Sí. de todos y no ya hay lugar para la pareja y esto también impacta en la vida y en la frecuencia de las relaciones sexuales. Esto muchas veces genera mucha tensión en la pareja. Estamos enojados con la pareja porque no estamos teniendo buen sexo. Ya llegó la suegra, ya llegó estas cosas también propician O sea, que ya se vayan los que invitados, la ¿no? familia Claro. política, y ¿a dónde vamos a ir a pasar la Navidad? ¿Con tu mamá o con la mía? Esto enoja a la pareja, esto nos deprime muchas veces, porque a lo mejor murió mamá, a lo mejor murió papá, porque algún hermano se fue, porque los hijos ya no están con nosotros. Y esto, la persona con la que generalmente desquitamos esta frustración o esta depresión es con la pareja y tendemos a separarnos sexualmente. Entonces, el plano del erotismo en esta época empieza como a tener un tercer o cuarto plano y Híjole. olvidamos la conexión erótica que lo que nos brindaría y nos proporcionaría sería un mayor bienestar, mayor cercanía Sí. con la pareja, que es lo que buscaríamos Claro. para ser un buen ejemplo incluso para tu familia, ¿no? Ya conocemos la problemática. Sí, ahí está el marco Ahí teórico. está, Claro. el mal. Sí. ¿Qué podemos hacer para que con tiempo esto no nos afecte? Por Tomarlo, supuesto. agarrarlo a tiempo. Sí, considerar que esta época, evidentemente, si bien es una época de reflexión, también es una buena época para ver qué está sucediendo con nuestra vida de pareja. Quizá como tenemos un poquito más de tiempo, vamos a estar de vacaciones, es un buen momento para decir, oye,
cómo podemos incrementar nuestra pasión, cómo podemos darle un nuevo giro a nuestra vida sexual. El viernes voy a hablarles de algunos regalos navideños que podemos dar y que justamente hagan esto, ¿no? Regalos. Que nos permitan explorar en el campo erótico. Muy bien. Es una buena temporada porque mucha gente sale de vacaciones para, en lugar de que los niños y los papás se queden en la misma habitación, que la habitación de los papás sea este espacio nuevamente para la reconexión erótica. Y por supuesto, la recomendación es cuidar, moderar nuestro consumo alcohólico por un lado, de estos alimentos que además que nos engordan, bajan nuestra energía sexual y nos llegan a deprimir. Tanto carbohidrato en el cerebro te da un subidón y luego te da un bajón terrible que te hace sentir deprimido y triste. Y por supuesto ocuparlo para a lo mejor respirar, meditar y reconectarnos corazón a corazón con nuestra pareja para darle un nuevo giro y pensar cómo vamos a plantear que el 2017 venga con nuevas ideas y nuevos bríos para vivir una vida sexual activa. Pues maravilloso, porque además el tener una relación sexual satisfactoria con tu pareja es la mejor medicina para todas estas síntomas que nos estás diciendo, estas causas, ¿no? La depresión, el desánimo. Pues mejor unos apapachos. Claro. ¿No? Unos apapachos. Y recordemos Unos que además la vida sexual no es únicamente coital o genital. Sí. Que hay muchas cosas que podemos darle a la pareja desde un masaje, una sesión de besos, cariñitos, mordisquitos, inventar nuevas maneras también de hacernos el amor. Y por supuesto, si es una depresión que no acaba ni siquiera con una buena sesión de orgasmos, es importante acudir a un médico. Claro. Siempre la recomendación, acudir a los médicos, porque esta es una enfermedad que a veces requiere tratamiento tanto psicoterapéutico como de medicamentos. Muy bien. Sin duda alguna. Perfecto. Atención profesional, ¿verdad? Así es, ante todo, acudir al médico y buscar la ayuda profesional. Muchísimas gracias, Gracias Irene. a ustedes. Así es. Y vivan una feliz semana de vacaciones ya Maravilloso. o de posadas. Acercándose ya.